Bueno, volviendo a reacciones, recordamos a los televidentes que estas últimas semanas se puso en debate y en cuestión el tema de la legalización de las drogas nuevamente. ¿Por qué sucedió? Porque para las elecciones parlamentarias en Estados Unidos se puso en mesa la propuesta 19, que era para la legalización de la marihuana en California, aunque tenemos que recordar que ya en 14 de los 50 estados de Estados Unidos se permite el uso de la marihuana de carácter medicinal. Sin embargo, hay que diferenciar que una es la despenalización, que es permitir el consumo, así se criminalice la venta y la producción de las drogas, pero la legalización pretende que se legalice y que sea legítimo producir, vender y consumir las drogas, en este caso la marihuana. Desde 1996, Richard Lee fue el que propuso las drogas, en especial la marihuana, como medicinal. Hay dispensadores desde 1996 y estudios para saber los efectos en la salud de esta hierba. Sin embargo, evidentemente, volver al tema de las drogas, de la legalidad, ha causado conmoción mundial, sobre todo en países como Colombia y México, que dicen que es difícil porque son ellos como países productores los que deben cargar con esos conflictos sociales como la violencia, la corrupción. Sin embargo, otros analistas económicos, políticos, sobre todo estadounidenses, dicen que legalizar esto es un negocio muy rentable y que se puede manejar más fácil desde la legalidad que desde la guerra contra las drogas. No obstante, Sandra, antes de ahondar en estos temas, hay que mencionar que en California, a pesar de que la marihuana está aprobada, como tú lo decías, con carácter medicinal, existen aproximadamente el 51% está en contra de legalizarla. Existen 700 dispensarios de esta droga para tratar enfermedades como cáncer, como reumatismo, pero se teje toda una serie de contradicciones. Es también lo que vivimos en nuestro país, por ejemplo, que es ese debate entre el prohibicionismo, entre las libertades individuales, la lucha en contra de las drogas, los planes. ¿Por qué no hablamos un poquito, Adrián, de esto? ¿Cómo desmarañar todo este tejido de ideas? Bueno, efectivamente, como mencionaba Sandra, aquí hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. Uno es la propuesta 19 como tal, impulsada desde el estado de California y el contexto en el cual se desarrolla esa propuesta, y la otra tiene que ver con el debate que desencadena, que ya no tiene que ver específicamente con la legalización de la marihuana, sino con todo lo que tiene que ver con la producción y tráfico de drogas y la estela de violencia que deja en países como el nuestro, y en este año que ha sido bastante fuerte y bastante resonante a escala de medios de comunicación, lo que tiene que ver con la violencia o el brote fuertísimo que existe de violencia en México. Ahora bien, si lo miramos desde el primer punto de vista, desde el problema de la marihuana y de su legalización, como ya había notado Sandra también, una cosa es la despenalización y otra es la legalización. La legalización refiere específicamente a la producción y a la venta, y cuando hablamos de producción y venta, nos preguntamos, ¿producción y venta de quiénes? Entonces el proyecto que se cayó en el referendo, como ustedes ya habían mencionado, mencionaba de que, claro, cada individuo tenía la potestad de producir y hasta de vender una determinada cantidad. Hablábamos de 2 metros cuadrados y hablábamos del porte de una onza, más o menos, de una onza. Era lo permitido por esta propuesta 19, pero hay que ver que fundamentalmente los que iban a producir la misma iban a ser grandes compañías, grandes empresas, y que muchos de los que estaban a favor de esta propuesta, como por ejemplo el multimillonario norteamericano George Soros, que llegaron a donar cantidades de hasta $1 millón, lo estaban pensando era específicamente que esto iba a permitir que por cobro de impuestos se lograran recaudar alrededor de $1.400 millones al año. Entonces, si bien el problema de la legalización de la marihuana genera un debate, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los promotores y que la parte más sustancial del debate se dio fue por los efectos económicos que podría tener para un estado que es el más poblado de los Estados Unidos, el estado de California, pero que además está viviendo una crisis, que está en un contexto de crisis económica, que necesita de una serie de recursos de capital que no tiene el gobierno norteamericano, porque hay una iliquidez masiva en todo el sistema financiero, y que era
era, digamos, el problema de fondo desde el cual se estaba dando. Otra cosa distinta que ya trataremos a lo largo de este debate es cómo lo asimila, por ejemplo, el gobierno mexicano y el gobierno colombiano, y el debate sobre la legalización de la marihuana y sobre su justificación económica desde el punto de vista de las necesidades del capitalismo se convierte en un debate sobre la violencia que genera y la estela pues de muerte, de desplazamiento y de todos los conflictos sociales que genera en América Latina. Sandra. Claro, Adrián, pero mira que pues en medio de toda esta discusión se rescata es que el tema vuelva a relucir después de haberlo escondido nuevamente como un tabú, después de estar escondido como entre sábanas, y es algo muy reñido, porque mira que la votación del pasado martes fue de un 57 contra un 43% de pro y contras de los que estaban a favor y no de esta medida. Sí, efectivamente, Sandra, pero hay que tener en cuenta que, digamos que en sondeos de opinión es muy común el que la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos, y eso también sucede en Europa, bueno, y más en Holanda, donde además la marihuana sí está legalizada, no solo despenalizada, en sondeos de opinión... Adrián, ¿sí? ahí habría que hacer la salvedad que a pesar de que en Holanda está legalizada, no existe un consumo desmedido, como se creería, como se tiende a pensar que cuando se apruebe totalmente en un determinado país, entonces ya todas las personas van a terminar drogadictas, y ahí es también cuando hablamos a qué tipo de contextos nos referimos, qué políticas y qué soluciones establece el Estado frente a eso. Tal vez una de las preguntas, pues sobre todo de los que se oponen a la medida, es que si realmente ha crecido el consumo y la producción de drogas, o es que se debe a un crecimiento masivo de la población. Entonces toca mirar y ponerlo en una balanza para ver qué tan cierto es que en los últimos años ha crecido. Bueno, pero en el caso que estábamos mencionando acerca de Holanda, precisamente el caso holandés es uno de los ejemplos y es uno de los argumentos fuertes y positivos de los defensores de la legalización de la marihuana, porque lo que muestra el caso holandés, efectivamente, como menciona Natalie, es que la legalización no implica necesariamente el hecho de que va a haber un rebrote y una masificación a escala incontrolable del consumo de la marihuana. Eso es precisamente uno de los argumentos fuertes que tenían. Ahora bien, volvemos al asunto. Una cosa es el debate que se instaura sobre la marihuana, que de todas maneras los estudios técnicos siguen diciendo que es menos nociva, por ejemplo, que el alcohol o que el cigarrillo, y otra cosa es el contexto de las drogas, porque efectivamente en los medios de comunicación sale el presidente colombiano Juan Manuel Santos, sale el presidente mexicano Felipe Calderón, y lo que dicen es, no se aplica el principio de corresponsabilidad. ¿Cuál es ese principio? Ese principio dice que digamos, la prevención y el control de la producción y el tráfico mundial de drogas, existe responsabilidad tanto de los países que la producen, como Colombia, Perú, Bolivia, México, como los países que la consumen. Entonces, lo que dicen los dos presidentes es, si ustedes legalizan, pero no la marihuana, sino la droga, que es el problema, digamos, o es el error de interpretación que se le da, pero que genera el debate. Si ustedes legalizan eso, entonces están atendiendo una doble moral, porque mientras ustedes descriminalizan el consumo allá, nosotros aquí tenemos que enviar a la cárcel a campesinos que en condición de su necesidad económica están produciéndola, y no precisamente porque sean libres para ellos, sino porque nuestras condiciones económicas de países desarrollados y en un contexto de violencia asimétrica como el que vivimos, los obligan precisamente a eso. Efectivamente, hay que cuestionar entonces hasta dónde, refiriéndonos al caso de nuestro país, el Plan Colombia ha surtido ese efecto. Se hablan de hectáreas, de erradicación, pero ¿cuáles son los beneficios que han recibido las personas que han decidido retornar a otros oficios? Porque es que también hay que mirar que gran parte de la población se ha dedicado a esto, no precisamente porque sea su gusto, sino porque no ha tenido otras oportunidades o posibilidades del Estado. Y también entra en discusión hasta dónde nuestro país estaría preparado para llegar en determinado momento a legalizar la droga. Pero antes de continuar con este tema, vamos a ir con Mauricio Alvear. Él es de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y nos va a dar algunas cifras muy importantes sobre esta temática. Es muy difícil tener una cifra exacta porque por tratarse precisamente de negocios ilegales no es fácil cuantificarla. Hay algunos estimativos de organismos de control de los Estados Unidos, inclusive en Colombia se han hecho algunos estudios
para medirla en Colombia y en el mundo. En el mundo se está hablando de más de 2 billones de dólares anuales que deja el negocio del narcotráfico, o que mueve mejor el negocio del narcotráfico. En Colombia la cifra pues oscila entre unos 30 o 40 millones de dólares semestrales en movimiento de dinero por el narcotráfico. Entonces, más que hablar de cifras, realmente lo que habría que mirar es el impacto en la economía y en la sociedad del tema del narcotráfico. Bueno, a ver, se beneficiaría, uno diría que se beneficiaría si hubiera realmente si esos capitales se invirtieran en los países, en otro tipo de bienes y servicios, o se pagaran impuestos, pero realmente, de nuevo, por tratarse de un negocio ilegal, mucha parte de ese dinero se queda en el exterior. En el caso de Colombia, otro logra entrar, pero tradicionalmente estos grupos de narcotraficantes no se han preocupado por el tema de, digamos, industrial o manufacturero. Entonces, en muchos casos se va a bienes de consumo suntuario, o se quedan en el exterior, o se lavan dólares en el sector de la construcción, en algún sector de comercio suntuario. Entonces no hay realmente una irrigación directa al sector productivo de la economía. Al legalizar, uno supone que el Estado tiene que tomar controles sobre la producción y el consumo, y esos controles para el Estado normalmente serían, en este caso, impuestos. Entonces yo creo que por un lado la rentabilidad del negocio disminuiría, porque buena parte de la rentabilidad la explica la prohibición. Al legalizarse disminuye la rentabilidad y habría posibilidad de que el Estado aumentara los impuestos, y por esa vía pues los estados tendrían más recursos para atender todas sus necesidades. Ese sería un primer impacto. Efectos negativos, ese es un debate muy grande en donde interviene lo político y lo ético. Muchas personas sostienen que legalizando la marihuana en este caso, o las drogas en general, el consumo se dispararía. Hay argumentos en contra y a favor de esa hipótesis. Algunos piensan que por ser más barato al legalizarse, la gente va a tener más acceso a ese tipo de sustancias, y en ese sentido se podría aumentar el consumo. Pero parece ser, y la historia lo ha demostrado, como con el caso del alcohol, en el caso de la cocaína en Inglaterra, que en los primeros meses o hasta 2 años después de la legalización del alcohol hubo un aumento en el consumo, pero después se estabilizó al mismo nivel que estaba antes de la legalización. Bueno, para hablar un poco sobre las incoherencias del tema de la legalización, debemos entender que el tema de la legalización de las drogas se mueve entre dualidades, es decir, primero está la dualidad entre los principios y libertades, es decir, uno es la salud pública, que sería como el principio colectivo de una estructura, de una sociedad entre comillas recta, y está el principio del libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado está el de ámbitos, que es el nacional, el internacional, que va directamente ligado a este asunto de productores y consumidores, y que unos lo ven como un negocio rentable y otros lo ven como un conflicto de violencia y de pues el narcotráfico que tanto sabemos afecta a nuestros países, sobre todo los pobres y latinos. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien se plantea una discusión del tema global, todos los países tienen ciertas cualidades que no se puede dar un proceso igualitario, entonces se deben mirar esas realidades. Otra de las dualidades es la moral. Países como los nuestros se juegan en una moral muy conductista, una moral que siempre va como por un camino entre comillas recto, vuelvo a repetir, y la moral que es los que me abogan por la legalización como manera de defender los derechos individuales de las personas. Pero lo interesante en todo esto es que precisamente en unísono la voz es: la lucha antidrogas ha fracasado.
sin duda se han logrado cifras y avances, pero como lo dice Sandra, se debe replantear en cada contexto cuáles son esas medidas y sobre todo en conjunto, es que es desde la educación, no se puede simplemente prohibir algo porque se considere malo sin que se les informe a los ciudadanos y sin que se les dé las herramientas precisamente para que decidan, para que salgan del problema y ellos mismos analicen cómo llevar a cabo estas situaciones frente a la droga. Sí, efectivamente, con respecto a lo que mencionaba Sandra, y para terminar, hay que decir que efectivamente, el problema de las drogas no es el mismo en todos los países. Por ejemplo, el debate que ha suscitado en América Latina, hay que recordar que Colombia es o está afectada por la droga como país productor, no comercializador, y que México, por ejemplo, sí la afecta en términos de país comercializador, y eso implica una dinámica distinta. Por ejemplo, como país productor, el narcotráfico en Colombia ha llegado a una relación de simbiosis con el paramilitarismo y ha generado una estela de desplazamiento forzado que llega a cifras de 6 millones de hectáreas. En México también ha generado una violencia, pero no de ese mismo tipo, a pesar de que obviamente son distintos y sin embargo generan la misma estela de sangre en términos absolutos, pero requieren tratamientos distintos. Y bueno, entonces así damos final a esta primera parte de nuestro programa Reacciones con el debate sobre la propuesta 19 y la discusión sobre las drogas. Vámonos entonces ahora a un pequeño corte de comerciales.